Hola, muy buenas tardes. En este video voy a hacer un análisis perspectivo frente a los aportes y críticas de las políticas públicas hacia la gerencia pública. Entonces, en una primera instancia voy a hacer un análisis local, regional e internacional. Entonces, para continuar voy a citar al autor Jairo Torres, que en su libro Introducción a las políticas públicas nos hace una relación sobre cómo está ahorita el Estado colombiano frente a las políticas públicas y cuál ha sido su implementación en el territorio nacional, donde nos evidencia que el Estado colombiano no tiene una buena aplicación de las políticas públicas y por ende no tiene una buena aplicabilidad en la región y en el territorio. Asimismo, citando al autor Oslak, que en sus estudios sobre la participación política de la sociedad civil, nos hace mención sobre cuál es esa participación cívica en una forma triangular, con el gobierno, la sociedad civil y los intereses nacionales, donde los intereses tienen que primar frente a las políticas públicas. Asimismo, como lo menciona Ortegón en su libro Guía sobre el diseño y gestión de la política pública, cuando el Estado interviene con incentivos fortaleciendo los intereses sociales, existe una relación mucho más fuerte entre las políticas públicas, la administración y la gerencia pública, dependiendo de la cantidad y la forma en las organizaciones públicas se van articulando frente a esos mismos intereses. Además, como contribuye Valencia en su libro Contribuciones a la política pública, el estudio del Estado, el Estado es un actor fundamental para fortalecer la gerencia pública. Por lo tanto, fortaleciendo el ciclo de políticas públicas, va segmentando la implementación frente a los territorios que tienen participación del Estado y a los territorios que no tienen participación del Estado, fortaleciendo esas problemáticas que tienen esos territorios. Sin embargo, desde una perspectiva regional y en comparación con otros países cercanos como Venezuela, el autor Jiménez en su libro Enfoque las políticas públicas y los estudios del gobierno se evidencia cuál ha sido el valor de las políticas públicas en la región y en el caso venezolano sobre la gobernanza que ha tenido esto, que donde de una u otra forma se han beneficiado las interacciones de las necesidades por entender las políticas públicas y las acciones de las políticas públicas desde una sociedad contemporánea, articulando los intereses tanto económicos como sociales, y donde evidenciamos que las políticas públicas en la región como en Venezuela favorecen a las políticas económicas. Asimismo, fortaleciendo al autor Rodgett en su texto The New Governments and Governing Without Governments, nos habla sobre la gerencia pública sin un gobierno local, donde todas esas articulaciones de intereses están primando frente a las articulaciones de los intereses nacionales. Por eso tienden a ser autónomas. Esto es un nuevo tipo de gerencia que se está dando a nivel internacional, como la aplicabilidad en la región. Asimismo, pasando a un contexto latinoamericano, el autor González, en el año 2000, en su libro Políticas Públicas, Carácter y Condiciones Vinculantes, se basa sobre las políticas públicas que están previstas en la correlación entre los partidos políticos, en los espacios públicos y en la participación ciudadana. Es mediante estas condiciones donde se generan las políticas públicas y donde el Estado tiene que intervenir para generar una buena gerencia pública. Por otro lado, con el autor Hugo Valle, en su libro Políticas Públicas, el arqueotipo de la gobernanza democrática, donde nos muestra cómo ese tipo de políticas públicas pueden escalar hacia la gobernabilidad democrática en la región y en ese contexto en Latinoamérica, donde de una u otra forma la ciudadanía está presionando al gobierno a tener una mejor gerencia pública. Asimismo, haciendo un análisis internacional, vamos a citar al autor Todd Cohen en su libro The New Policy Management, Canada in Comparative Perspective, donde nos cuenta en su libro el rol que cumple Canadá frente a la lideración de las políticas públicas, donde nos muestra que la articulación entre los partidos políticos y la transparencia evidencian un buen sistema, y él enfatiza en su libro el sistema Westminster, donde genera esa dinámica transparente, donde el pueblo y donde la ciudadanía puede participar con el gobierno de una manera mucho más transparente. Así, ¿no? Complementando al autor Basley en The New Policy Management, Improve Reach and Public Dialogue, complementa la nueva gerencia pública donde se evidencia ese mismo sistema Westminster, pero en esta vez no son implementados en Canadá, sino en el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, donde esta nueva formulación de políticas públicas tiene en cuenta la transparencia y el sistema de partidos políticos. Pero a su vez, desde un análisis contemporáneo, el autor Kinlick, en su libro Policy Management and
TIC Network, Foundation and Networking Approved of the Governments, argumenta sobre los recursos especiales que tienen las relaciones y las redes de relaciones, donde se van articulando varios intereses, tanto de la sociedad civil, gobierno, organizaciones internacionales y sector privado, frente a unas mismas necesidades de legitimidad frente a las que se evidencian los intereses mutuos. Asimismo, el Estado va desempeñando un papel fundamental en la gestión de esa administración pública frente a las necesidades de los sectores de la sociedad civil. Asimismo, fortaleciendo la relación con los autores Rothman, Kemp y Sells en su libro More Evolution and Than Revolution, Transmission Management in Public Politics, donde evidencia que los gobiernos pueden desempeñar un papel fundamental en el cambio estructural, debido a que estamos en una era que estamos revolucionando con los medios de comunicación, las redes sociales y la era digital. Asimismo, el Lead Government tiene que establecer una nueva ruta de aplicación de la gerencia pública, articulando los intereses nacionales que tienen los ciudadanos en esos países. Para ir finalizando, voy a citar al autor Boris, donde en su libro The New Polish Management is Here to Stay, donde se evidencia el servicio público alrededor del mundo. Está generando una nueva constante de cambio frente a las tendencias y a las nuevas necesidades globales, en una transformación nueva de la gerencia pública, donde ahora no solo priman las necesidades de los servicios públicos, sino a su vez la calidad de esos servicios y cómo se le va a presentar esa calidad a los ciudadanos. Asimismo, citando a los autores Dumley, Marget and Baston en su libro New Polish Management is Dead, Long Life to Digital Era Governments, contradicen la postura anterior sobre la nueva gerencia pública, porque en este momento, en una era de las intercomunicaciones, es indispensable que los países del gobierno electrónico tienen que dar solución a esas problemáticas a través del Internet,